Nuestro manga comienza con tiros por todos lados, tanto así que hasta se hace difícil observar los rostros de los personajes. Lo que sí se sabe es que la guerra había transformado el paisaje de Irink en un campo de ruinas. Las ciudades, una vez vibrantes, ahora eran sombras de lo que fueron. Llenas de escombros y ecos de lamentos, había en especial un pibe, que estaba perdiendo mucha sangre por un proyectil que lo impactó. En medio de este caos, un mercenario llamado Elías se movía con agilidad entre las líneas de combate. Su figura oscura un contraste con el cielo gris y la tierra manchada de sangre. Ese men no dejaba de convocar ayuda externa para no terminar jodidos en esta guerra sin sentido, pedía al cielo a un ayudante externo. Elías no era un soldado común, había elegido esta vida por necesidad y no por fervor patriótico. Ahora, su habilidad con las armas y su astucia lo habían convertido en una leyenda entre los mercenarios. Aunque les aclaro, este no es nuestro prota, solo un combatiente más de ese lugar que figuraba para el momento. Más adelante veremos al verdadero prota. Y bueno, la guerra en Irink era distinta, era brutal y desgastante. Cada día, más hombres caían a su alrededor y cada noche, las historias de valentía se mezclaban con las de traición. Con cada movimiento, Elías sentía el peso de su decisión, era un héroe o un tonto. Mientras se adentraba en el territorio enemigo, la violencia se intensificó, esto era todo un desmadre. Ni explican por qué carajos se echan plomo parejo. De pronto un proyectil estalló cerca, y Elías apenas tuvo tiempo de reaccionar. Todo era un completo caos, pero ese atacante que vemos allí no se iba a quitar el sombrero frente a los adversarios. De allí que prometió que antes de morir se iba a llevar al infierno a unos cuantos, y justo allí lanzaron una bomba que acabaría hasta con el nido de los cachorros. Esa bomba estalló tan fuerte que mandó al carajo a todos, la cantidad de personas en el suelo era increíble, los enemigos pensaban que iban ganando. Pues ajá, ya habían madreado a muchos pibes. La realidad es que cuando se pensaba que los enemigos habían ganado, la fulana ayuda que desde un inicio se solicitó al parecer estaba apareciendo, y no era un men igual a los demás, sino que el contrario tenía aspecto de coreano moderno, que invadía a todos con su luz envolvente. Todos quedaron ice, perdidos en su locura, diciendo what the fuck, no entendían quién carajos era ese recién llegado. Resulta ser que al final se dispersó la luz y se dejó ver el rostro. Ese era Kalud, pues ya Elías se había ido a visitar a San Pedro, así que se le da la bienvenida a nuestro prota. Kalud era el mercenario de la eternidad. Kalud hace su entrada triunfal dejando a todos más cagados que el carajo, y no es para menos, este men es de la eternidad y viene de un mundo moderno. Pero al parecer entra a universos paralelos como si la vida de él dependiera de un videojuego. Al ganar la batalla, al lado de los buenos, querían celebrar con ese men, pues para honrar a los que ya se fueron al cielo y que gracias a Kalud no hubo más derrotados de ese bando. Dejando madreados a los que se la tiraban de dioses por estar más adelantados en los ataques. Al final Kalud no tenía tiempo de celebraciones, solo se estaba despidiendo dejando a todos atrás. Demostrando que entrar en un mundo y otra para él era re fácil. Luego de lo narrado, ocurre un cambio brusco de escenas, donde todo este mundo de guerra desaparece y se anuncia la muerte de un pibe importante llamado el presidente Lee Juan del grupo Damaro. Se anunciaba en todos los titulares de Corea. En ese momento se muestra el funeral, con trompetas y todo porque ajá, acá no se murió ningún guaro como dicen en mi pueblo, falleció alguien de la alta alcurnia. Y mientras todos estaban averiguando quién llegaba al funeral, se dan cuenta de que un hombre moderno llega vestido de negro, con una entrada triunfal, parecía un ser caído del mismo cielo. Resulta ser que dos personas decían que acaba de entrar el joven maestro, con su actitud de siempre brillando pero con rostro de bravo, era imposible que no llamara la atención. Todos creían que el prota estaba con San Pedro haciéndole café, pero nada, ese men está vivito y coleando. Han pasado 6 años desde que los miembros de la empresa no ven a Kalud, al parecer su presencia no le agrada a esos dos. Y están intrigados en saber dónde estuvo durante todo ese tiempo, pues se mantuvo más perdido que los hijos de la Sayona. Su respuesta es aún más loca, puesto que mencionaba que durante 6 años estuvo vagando de un lado a otro. Ahora la guerra de poder entre estos dos hermanos se hace presente, pues se murió el padre de ambos, el cual era el presidente de una gran organización. Por supuesto todos quieren bañarse en ese charquito, o sea en la herencia que ese viejo dejó. Aparte el hermano mayor mencionaba que la guerra mediática se haría presente y no están dispuestos a armar un escándalo en los medios de comunicación por su repentina aparición. Aparte fue un hijo ausente por un periodo de 6 años, al menos le pide respeto por los restos de su padre.
Lo que sí sabe el hermano mayor es que Kalud había comentado que lo trataron de matar y por eso desapareció. ¿Eso le parece mega ridículo? Al final ese vicepresidente mayor fue el que soportó todo el caos, cuando Kalud desapareció. Todos estaban preocupados por lo que le espera a la familia de ahora en adelante. Y también piensan en la madre del prota que no la pasó nada bien en sus últimos días de vida, y todos se lo reprochan a Kalud. El prota ya no quería seguir con la discusión, por tal motivo decidió que se retiraría después de pasar un momento en el velorio. Ambos no se soportaban y eso se notaba a leguas. Al final el prota de verdad quería decir adiós a los restos de su padre y fijar la venganza. Pues hará pagar con sus vidas a los que le quitaron la respiración a su madre, a su padre y al mismo, jura que a todos los hará pagar. Su venganza está sentada, y no le importa que los malvados depredadores lleven la misma sangre de su padre, igual la venganza está escrita con sangre. Y bueno gente, su hermano todo malvado lo presionaba para que se fuera rápido, diciéndole que estar afuera era más cómodo. Sin saber que nuestro prota ya tiene planes macabros en su mente. La broma es que el prota tampoco quiere irse al extranjero de nuevo, o quizás a otros mundos paralelos. Quiere buscar la comodidad del hogar, aunque lo que dice, lo hace en tono sarcástico para molestar a su hermano. Kalud informa que dentro de sus planes estaba retomar la carrera universitaria de fiscal. El otro súper cabreado le dice que es un imbécil y posiblemente los reporteros lo hagan trizas por tratar de meterse donde no debe. Lo que pasa es que los chaebols evitan a toda costa los empleos del Estado, o sea coloquialmente conocidos como empleados públicos. Chaebols, para los que no saben, es un conglomerado empresarial, típicamente familiar que domina la economía de Corea del Sur. Lo que pasa es que la mamá de Kadul soñaba con que su hijo se convirtiera en un fiscal, así que le vale madres lo que dicen estos pendejos, que para él no significan nada. Y bueno, ese otro che lo maldijo hasta más no poder, pues al final Kalud se iba a tener que hacer responsable de sus acciones. Y obviamente este men, o sea el hermano mayor al cual llamaremos Carlos, iba a meter sus narices en los asuntos de Kalud, porque ajá, no iba a permitir que se destruyera el prestigio de la empresa familiar. Al parecer la mamá de Kalud no es la misma que la de Carlos y aparte, Carlos mandó a sus trabajadores a que investigaran a fondo al prota. Porque bueno, los pibes que encomendó para que buscaran antes al men al parecer fueron ineficientes, pues el prota apareció solito, cosa que lo hace cabrear demasiado. Ahora había encomendado investigar a fondo dónde estuvo el men durante esos 6 años, quiere que investiguen hasta la marca del agua que se tomó. A leguas se nota que ese men está que se hace caca los pantalones. Pues tiene mucho que perder después de reencontrarse con Kalud. En un cambio de escenas, vemos que el prota estaba conversando con un conocido del mundo empresarial. Y hablaban sobre dónde se iba a hospedar el prota de ahora en adelante, pensaban que en un hotel, pero nada, este men decía que ya estaba cansado de los hoteles. Por ese motivo le pidió un cuartico en su casa, merecía estar en un sitio que se sintiera un hogar. Y ese señor estaba dispuesto a darle posada. Luego le pidió el número de teléfono y el prota agarró el celular de forma extraña. Y le comentaba que no sería una carga para él, estaba dispuesto a pagarle arriendo por un tiempo. Ese señor bien chismoso quería saber de dónde había sacado dinero, porque así es la gente, quiere meterse en lo que no le importa. El prota le indicaba que estuvo en el extranjero trabajando y había ahorrado, pues ni modo que viviera del aire. Antes de que el prota se terminara de despedir, el señor necesitaba sacarle información, y le dijo que si seguía con la idea de ser fiscal. Lo que se sabía de ese tema es que el vicepresidente y otros ejecutivos no iban a estar de acuerdo con esa decisión. Y acá le suelta la bomba, pues Carlos estaba metido en un chisme de pasillos, donde aseguraban que estaba involucrado en la muerte de la mamá de Kalud para quedarse con esas acciones. El señor le explicaba que no existían pruebas fehacientes que lo relacionaran con esa muerte, pero cuando el río suena, es porque piedras trae. Kalud ya se estaba cabreando y bueno, para la muerte de su mamá tenía muchos misterios, no cree que haya sido solo un accidente. El prota lleva dentro su sed de venganza, ha esperado 6 años enteros, aguantando con determinación para poder sobrevivir. Y de no estar seguro de vengar la muerte de sus seres queridos no habría regresado a Corea. El señor ese lo ve muy cambiado, ya no es un pendejo Kalud, y no lo detendrá para lo que se proponga hacer. Lo peor de todo es que a Kalud le han arrebatado todo, empezando por el ser más amado por uno, o sea la madre. Y por supuesto jamás en ese lugar la ley estará del lado del prota, aunque uno nunca puede dar por hecho nada, pues la tortilla se puede voltear, la justicia llega de muchas maneras. Y bueno, Kalud se fue, él sabe que para el vicepresidente él es la última amenaza más latente,
por ende hará lo posible por desaparecerlo o quitarlo del camino. Por supuesto Carlos no es bobo, ese sabe para qué fue que el prota regresó a Corea, seguramente movió sus hilos en la fiscalía, eso era lo que pensaba Khalud en ese momento. Pues se sabe que tiene mucha influencia, y debe estar bloqueando todos los métodos para que el prota ejecute su plan. Y las llamadas nos hicieron esperar, lo estaba contactando un reportero llamado King. El prota era bastante inteligente y decidió que iba a involucrar la opinión pública en todo este asunto para hacer toda una confrontación mediática. No podían creer que el prota estuviera de nuevo en Corea, ese reportero le decía que este no era un campo de batalla. Que acá la vida era diferente, pero volver a saber de él era demasiado interesante, prácticamente Khalud era importante para ese che. El pibe que estaba en el teléfono quería reunirse en persona con el prota lo antes posible, pero eso no iba a ser posible porque el prota le dijo que iba de viaje. Lo importante acá era que este mes quería pagar la deuda que tenía con el prota, y era capaz de hacer cualquier cosa que estuviera a su alcance, solo era que Khalud dijera cualquier petición, y él se la cumpliría. Aunque el prota no estaba allí para cobrarse esa deuda, al contrario estaba muy agradecido con este reportero porque no publicó una historia personal que le dolía mucho al prota. El prota quería meterse en su papel de fiscal, y necesitaba que este reportero le informara de un caso grande, algo que fuera bastante polémico. Este reportero sabía que Khalud ya estaba de vuelta, y le explicó que había un caso de niños que era muy sonado, se trataba de violencia escolar que sacudió al país recientemente. Habían agarrado a varios sospechosos pero habían borrado testigos y evidencias. Nadie sabía quién era el hijo, pero ni siquiera la policía sabía qué hacer. El reportero pensaba que al principio un caso de violencia escolar podía ser un caso pequeño para Khalud. Pero ese era el tema más caliente que había sucedido recientemente. Al prota no le importaba quién había cometido los crímenes, para él lo verdaderamente importante era el valor sensacional del caso. Por ende eso le gustaba bastante, el reportero le iba a enviar todo el material que tenía en sus manos, y precisamente le estaba llegando de inmediato la información a su WhatsApp. De allí que el caso ocurrió con Choi de la clase 8 del instituto que le quedaba allí mismito. Se decía que fue agredido continuamente. Habían agredido a una pibita durante 3 meses y la habían forzado a la prostitución. Lo peor del caso es que los agresores eran 4 estudiantes varones de la misma clase. De las investigaciones solo se reconocieron amenazas e insultos por redes sociales, los demás cargos fueron desechados. Pero un día el padre de la pequeña, que era un pinche borracho, llegó a un acuerdo con los agresores. Y finalmente el castigo del Comité de Violencia Escolar fue solo de 12 horas de servicio escolar, y fue como se le dio fin a esa investigación, destruyendo la autoestima y la moral de esa joven. Prácticamente el testimonio de la víctima fue ignorado por completo. Este fue un caso que indignó a toda la nación, pero todo se calmó un poco después. Y la víctima continuaba yendo a la misma escuela de los agresores, era un tema que podía llamar la atención si se sacaba de los escombros en el que estaba metida. El prota se iba a meter en su papel como fiscal, y así es como un exmercenario comienza la vida de fiscal. Su primer caso por resolver es sobre la violencia escolar. Se dirigió al colegio donde acudía la víctima. Lo primero que iba a hacer era esperar a los padres e involucrados de los que agredieron a esa pobre pibilla. Y así fue como se dio cuenta de que el auto ya estaba por llegar, se paró en medio de la carretera, los hombres que iban allí dentro eran muy groseros, y estaban que echaban chispas al ver a alguien en medio de la carretera. El prota colocó su teléfono a grabar porque todo tenía que quedar registrado, les dijo a todos que era el tío de aquella chica al cual habían pisoteado como cucaracha. A ese grandote le valía madres ese asunto, pues definitivamente ya habían resuelto esta situación con el papá borracho. Incluso trataron de sobornarlo ofreciéndole más dinero. Khalud le sacó el dedo grosero porque ajá, le valía madres el dinero. El prota les hizo creer que recibiría más dinero, hasta iban a redactar un acuerdo rápidamente para salir de esta situación. La cosa es que lo que querían era meterlo al maletero del auto. Resulta ser que todo se salió de control y al prota le tocó ceder un poco ante esta horrible gente, y terminó metido en el auto. Específicamente en la maletera, y bueno, los bichos esos discutían, diciendo que no les convenía un escándalo en redes sociales, ya estaban dispuestos a negociar pero en un lugar lejano. Resulta ser que al llegar al lugar, abrió la maletera el grandote y no se percató de que el prota lo iba a atacar. Khalud se mostraba relajado como si ya hubiese sabido lo que iba a suceder. Y así comenzó el ataque. Khalud, al ver que ese grandote se le venía encima, lo atacó con sus poderes de mercenario de la eternidad. Lo estaba madreando como madrear a un juguete.
Y bueno gente, no sé qué poderes sobrenaturales tenga este men, lo que sí sé es que va a lograr su objetivo de quitar del camino a sus oponentes. Si te gustó déjame saberlo en los comentarios, de esa manera seguiré subiendo contenido como este, Dios los bendiga siempre.